Tarán. Ya. Bueno, primero me presento, mi nombre es Cecilia Flores Aracena. Bueno, trabajo principalmente, o sea, bueno, soy artista plástica, bueno, según lo que dice la Universidad de Chile, pero artista visual igual como para, para que se entienda. Y bueno, a ver, yo trabajo con distintos tipos de soporte, ¿ya? Principalmente el área donde desenvuelvo es cerámica, ¿ya? Pero también tengo trabajos donde abordo distintos tipos de materiales, ¿ya? Eh, Eso es como por el lado más como concreto, ya en la parte como más de tipo como conceptual, digámoslo de alguna forma, tiene que ver con lo doméstico, con el desplazamiento y la deformación. O sea, principalmente cómo podemos establecer como distintas formas de decir algo sin de repente como enunciarlo tan literalmente, por decirlo de alguna forma. Bueno, principalmente como que mi trabajo también aborda, o sea, dije varios tipos o sea, dije ahí entre esos como la cerámica, también está el textil, a veces también he trabajado, qué sé yo, el video, distintos soportes, pero en general siempre como desde la cosa material. Ya me interesa mucho cómo los materiales se pueden desenvolver como un lenguaje más, ¿ya? En el fondo, ¿qué implica que yo trabaje con cierto material y no otro? Entonces ahí donde la cerámica ha abarcado la mayor parte de mis inquietudes, porque la cerámica permite establecer relaciones con el territorio, con el hogar, con la cotidianidad, con el oficio, también quizás incluso también con aspectos ya como más antropológicos, eh, y así, bueno, también como otras dimensiones que también me interesan, como es la posibilidad de involucrarse con el trabajo. Eh, bueno, y para mí también obviamente el poder hacer algo como en términos manuales también es una forma de ir pensando también el cómo plantear mis ideas, ¿ya? Como que en el fondo yo trabajo con las manos, pero a medida que trabajo con las manos también voy pensando qué hacer. O sea, como que siempre cuando voy desentrañando, como por decirlo de alguna forma, así como con mis manos, voy, aunque suene medio coloriente igual, obviamente esa parte tú la puedes editar y no, no ponerla tan así. Pero que en el fondo cuando uno va trabajando con las manos va un poco articulando también eh, como ese discurso, ya como cómo se manifiesta ese material, cómo de alguna manera te puede remitir a otras cosas. Eh, Sobre todo, también hay una cuestión como súper, como a nivel, eh, ¿cómo se podría decir? Casi como de necesidad. En general yo creo que a todos los artistas les pasa, sobre todo a los artistas que les gusta trabajar con ciertos materiales o como con la cosa material, ¿ya? Que en el fondo tiene que ver cómo podemos establecer nuestro discurso por medio de aquello que vamos haciendo, ¿ya? Como la relación con la materia. Con la materia, con la mano, que en el fondo el hacer te va permitiendo conocer también. O sea, el hacer como conocimiento también, y no como un conocimiento netamente de lograr destreza, ¿ya? No, sino que se trata como de cómo este material o esta forma en la que estoy haciendo devela otras cosas que quizás otras formas de hacer, quizás más tercerizadas, no me lo permitirían. Total. Sí, Entonces tiene ahí que ver como con el origen del hacer, la identidad que tiene, la historia que tiene. claro, la identidad también, por ejemplo, no sé, y en ese sentido como que trato de tomar la disciplina cerámica desde lo más amplio, o sea, y ahí es donde también opera esta concepción de lo material. Lo material ahí opera como un eslabón más de todo lo que implica este mundo, este mundillo donde está metido, qué sé yo, como bien te decía, lo doméstico,
que generalmente la temática que yo abordo, ¿ya? En ese sentido como que la cerámica aborda muy bien ese tema, porque la cerámica está en todo lo que nosotros, o sea, todo, quizás estoy generalizando, pero Sí, ¿quién no tiene una taza de cerámica? Entonces, como que cerámica es cotidiana, cerámica es como poder, no sé, como levantarte en la mañana, tomar una taza de café, o ver, qué sé yo, la taza de tu abuela y que te recuerde algo, también tiene esa posibilidad de ser algo eterno. Entonces, esa loza que queda de la abuela y te la traspasa a ti también, claro, habla de una herencia, también incluso hasta se podría decir de género, ¿no? Muchas, sí, eh, se sí, podría hablar también de género, sobre todo en el caso de, qué sé yo, por ejemplo, la cerámica, sobre todo la pintada a mano, todo eso en general son trabajos que hacían las mujeres. Eso ya sí. como, quizás me estoy yendo un poco más No, en pero otro, en sí, otro porque rubro. tiene esa característica que son los trabajos como de precisión que siempre han estado como relacionados con la delicadeza femenina y atribuido en ese sentido, igual que el tejido, que también es algo que usas en varias obras, digamos que trabajas. O sea, Claro, como que sí, pues, entonces, y diferencia. también y lo doméstico también inevitablemente ha sido un poco como relegado como históricamente a un rol femenino, pero igual obviamente eso está cambiando, pero sí la cerámica tiene un montón de aspectos así como súper eh, como amplios, pero a la vez también como complejos, y sobre Sí, todo también es como una cuestión que como ha estado tan presente también en nuestras vidas, también por lo mismo es vilipendiado, así como que claro. tiene esa doble relación, como que, ya, porque yo lo veo todos los días en mi casa, es como que por ahí no se valora tanto quizás como ese trabajo, siendo que, por ejemplo, en la taza que uno toma habitualmente, probablemente, ya aunque sea solamente la taza industrial, por lo menos hay unas, no sé, por lo menos unas 4 personas implicadas en ese proceso. Entonces Claro. ya, y es como que es Se una pierde locura el valor pensando que como de eso, claro. Sí, por lo menos unas 4 personas, así como ya desde el que esmalta hasta el que, no sé, pues hace la colada, hasta el que hace el molde, hasta el que lo mete al horno, ¿cachai? Como que, y de ahí para arriba, así como que, que son oficios que todavía no han logrado como mecanizarlos completamente, digamos. Que, claro, bueno, siempre hay una cuota a veces como de azar que, que se, que se interpone ahí, pero claro, o sea, obviamente la industria está mucho más controlada, hay cuestiones de ella como más, sí, un sí, poco que no tiene más, como tanto pero el accidente o la cosa más sí, humana, digamos. claro, entonces está como muy sometido a ese factor humano, ¿cachai? Como a la incertidumbre, entonces tiene también harto valor poético, encuentro yo, en todo eso, ¿cachai? Como todo ese trabajo que va metido detrás de la cerámica y que finalmente, claro, puede verse destruido en uno de esos procesos, ¿cachai? Como que puede estar todo perfecto, pero si en el último proceso falla, por ejemplo, puede que se te arruine la pieza, ¿no? Pero Claro, igual como que me derivé quizás mucho en el tema, pero en sí, un poco como resumiendo, la cerámica también, como que habla también de nuestro lado más ancestral también, eso también es otra cosa que me interesa mucho porque en el fondo nuestro continente, finalmente como que su forma más primigenia de concebir el arte fue a través del textil, de la cerámica y de la orfebrería claro. más allá como de una cosa tan occidentalizada, ¿ya? Como que parte desde esa forma de ver la vida, ¿cachai? Que en el fondo fue extirpada también de nuestra cultura, completamente, por un arte mucho más europeo. Sí. Tampoco obviamente es que yo haga cosas así necesariamente como en modo Precolombino. como precolombino, cosas así, Cerca, claro. pero sí, claro, me parece que influye mucho, o sea, me llama mucho la atención ese cambio de paradigma, ¿me entiendes? Como en el fondo antes, por ejemplo, en el caso de los de Aguitas tenían un estilo de vida en el cual como que todos sabían hacer cerámica, o sea, era como que era parte de tu cultura, o sea, como que sabías matemáticas acá, como que ya, Claro. también tú sabes hacer tu propia
Sí, como artículos Librería. utilitarios, ¿no? Con mucho como... Claro, era parte de la vida nomás, era como, ya, yo sé escribir, yo sé leer, pero yo también, o sea, y entre otras cosas, obviamente sé también como parte de la vida hacer mi propio adminículo. Entonces, Instrumento, claro. claro, entonces igual ahí había una relación mucho más estrecha entre arte y vida. ¿Cachai? Eso como que fue arrebatado, igual eso me... Sí. No, igual estaba pensando que como que en tu obra no se referencie como explícitamente eso que decíamos, no es que haces piezas que sean como diaguitas ni nada, pero que no se observe explícitamente no quiere decir que tú no uses esas referencias como en tus procesos creativos, digo, el traspaso, Claro, ¿no? Como que uno puede hacer esas búsquedas y es que yo creo que uno las hace, ¿no? Como de ir hacia atrás en algo tan, así como tú dices, como tan de cualquier lugar como identitario que tiene que ver con las construcciones de hasta antropológico, ¿no? Uno lo va a buscar, ¿no? Para entenderlo, la materia, el oficio, y eso no quiere decir que después la obra va a ser una vasija diaguita, digamos, no, absolutamente. sino Sí, que en el está fondo, como en ese entramado en el que uno va construyendo los conceptos, ¿no? Como, claro, claro, sí, pues como una de las cosas que en el fondo van dando cuenta de mis intereses igual, pues, o sea, como de un poco como de mi forma de pensar y que se transmite también un poco en esto que hago. O sea, que en el fondo igual yo creo que es como una forma también de poder como, no sé, quizás como manifestarme en cuanto como a mi descontento, por decirlo así, ya, claro. como mediante el hacer creo que No, sí, yo creo que pueden haber otros conceptos como esto de que hay que buscar, porque uno hay entiende, que buscar la palabra correcta, sí. sí, que uno entiende el sentido, que es lo mismo que hablamos antes del oficio, como de volver al oficio, como esto. Sí, como, Pero claro, yo entiendo totalmente lo que dices y creo que en ese sentido tal vez, claro, sería más certero decir como esto del gesto político, de... claro, exacto, como gesto político me parece regio estupendo. Sí, es bueno eso porque sí, es como muy, explica bien, ¿no? Como es un gesto y es Sí, político. pues, como gesto político, claro. Yo creo que ahí está como bien empleada la cuestión. Sí, Como que en el fondo también trabajar para mí los oficios es como un gesto político. ¿Cachai? Como sí, que podría quizás, no sé, po, hacer una cuestión como más como grandota, no sé, sobre todo lo pienso en el último trabajo que estoy haciendo. Creo que, claro, de repente los objetos tienen una cuestión media... eh, no sé, como que de repente los objetos cotidianos a veces gozan de cierta invisibilidad, por decirlo así. sí, Y ahí también como que yo creo que en eso también reside una, como su poética también, o sea, en el fondo como algo sí. que lo tienes tan ahí que de repente no, Sí. Estaba se vuelve pensando, como demasiado ordinario, ¿cachai? Como que, sí, sí, y en estaba ese, pensando en una palabra como que no es igual, pero tiene que ver con esto, o sea, con esto de la resistencia, que a mí me gusta y que yo también hice trabajo sobre lo cotidiano, digo, también es un tema que me ha gustado, y que tenía que ver con la insistencia, como de esos como temas o objetos olvidados. Como que yo pensaba mucho cuando pintaba así como tazas y esas cosas, ¿viste? Tenía una serie que hice así, pensaba eso, era como una insistencia por reflotar, ¿no? Como por valorizar, por darle un lugar a esas exacto, que no, que claro, que no uno no ve. Yo de hecho me acuerdo mucho que sí tiene una poética increíble, las cosas olvidadas de la casa. Yo me acuerdo, hice un cuadro que era un candado que perdió su llave. ay, qué lindo. Ternura, porque algo más inútil que un candado que Sí, perdió su llave. es como el calcetín guacho, sí. Pero son las cosas que hay, ¿viste? Y es Sí, como, todo esto, digo, son temas que se transforman en estos gestos políticos, ¿no? En el mundo del arte grandilocuente y que además, yo viendo tu portafolio, que ahora lo vamos a poner, pero también yo pensaba que al mismo tiempo
mediante como mecanismos de esto, de construcción material, de objetos, y se habla de temas grandes también, o sea, tú tienes varias obras en que tocas temas muy, muy zarpados, o sea, como políticos duros, digamos, que pasa como tranqui, como que pasa piola, Sí, como que pasa piola, sí. pero cuando uno lo ve es como guau, o sea, son muy, muy, y son muy buenos, por eso digo, como que es poético y también es muy potente. Cosas que se pueden conseguir mediante este trabajo que tú haces con la cerámica. Voy a tratar de poner ahora a ver si vemos, porque a mí me dejó muy impresionada y me gustó mucho el de las llaves. Ay, no sé si voy a aparecer. Ah, ya, ya. Que yo no lo había visto. Em, el de las llaves. Bueno, hay mucho, mucho material acá para ver, pero vamos a poner. O sea, digo también que, viste, de repente esto de la cerámica y este carácter que se le ha querido dar como de, sí, como dijimos antes, vilipendiado de algo como además eso de la casa, y lo de la casa siempre fue como algo menor, ¿no? Como este concepto de que dentro de la casa son los temas menores y las cosas grandes pasan afuera, ¿no? Sí. Ese era como el espacio importante de la calle. Eh, pero digo, en ese sentido, como que la cerámica tiene como una especie de trampa en tu obra, en el sentido de que parece como la niñita buena, y de repente, en el sentido de, viste, como tener Sí, carácter, y de repente, ¡chan! O sea, me salís con... claro, como que un poco como que siempre como que trato de plantearme los trabajos desde un punto de vista como horizontal, en cuanto a que yo pienso ya, que sea algo que de alguna forma también como espectador, a mí como que me podría llamar como un poco la atención de mirar, ¿ya? Primero, por lo siguiente, una cuestión muy básica, que es que en hacer las piezas de cerámica de repente uno se demora un siglo. Entonces, como que mínimo que quiero que si me voy a demorar un siglo, prefiero que de alguna manera tenga algún tipo como de rendimiento ese esfuerzo, ¿ya? Entonces, bueno, uno por eso, y lo otro también, también es por una cuestión de, de que me interesa que también cualquier persona pueda como sacar algo de ahí, ¿cachai? Ya sea desde que, no sé, le molestó, le agradó, algo le pasó, ¿cachai? Pero me interesa que en el fondo como que puedas sacarle algún tipo de lectura desde el ámbito en el que tú te muevas, ¿cachai? Como que algo puedes sacar de repente, alguien que de repente no sea tan experto, quizás se pueda, no sé, pues guiar por las materialidades, por ejemplo. Alguien que quizás es muy experto, claro, como que pueda ir leyendo las otras capas que hay, ¿cachai? Pero me interesa mucho que se pueda leer por capas. Eso es como que siempre trato de que pase un poco eso con el trabajo. A veces quizás, no sé, igual depende, pues puede que en uno no lo logre tanto, pero, pero en general es como lo que me propongo, así como Claro. Sí, como, obvio. No, bueno, la obra que yo estaba hablando era esta, que se sí, llama Tú. ¿Cómo se llamaba? Para no- más allá de los 1200 grados. claro. Bueno, y tú explícala porque es Ya. una cosa muy zarpada. Gracias. Mira, bueno, se trataba, me habían invitado a participar a, a una muestra que se trataba de eh, los muertos de la cárcel de San Miguel, que eran 81 víctimas eh, de un incendio masivo que hubo, en la cual, bueno, como bien te decía, fallecieron 81 hombres, ¿ya? Eso eran, claro. Murieron calcinados, murieron sin ayuda de nadie, o sea, como no les abrieron las puertas. Tengo entendido que, bueno, ahí ocurrió en un incendio que pudo haber sido evitado como en mayor magnitud, pero no se hizo. Entonces fue una cuestión muy atroz, muy injusta, muy, o sea, creo que no hay palabras como para poder describir lo terrible que fue, ¿cachai? No, sí, tal cual. Eh, entonces, bueno, me invitaron a participar y
bueno, una de las cosas que obviamente más me impresionó fue el tema de obviamente, del tipo de muerte que implica morir quemado. O sea, a mí me parece que, no sé en realidad cómo será en la práctica, así como, pero sí de haber sido un momento como muy, muy desesperante. Entonces, ahí también estaba como la cuestión que pasa con este tipo de situaciones que son tan terribles que se vuelven inabarcables. Entonces, es imposible abarcarlas, ¿entiendes? O sea, como que yo ya partí desde esa premisa, eh, más que pesimista, diría que bastante realista, porque no la puedes abarcar a menos que sea desde un lugar muy sensacionalista, y no quería eso, o sea, por una cuestión de, obviamente, de respeto a las víctimas, de, pucha, o sea, a quien no se le ha muerto a alguien también, o sea, también como quizás mis experiencias también como con la muerte de seres queridos muy cercanos, entonces también sentía como que la forma de hacerlo, quizás la cerámica era como un lugar, una disciplina que me permitía plantearlo desde el lugar de también su lenguaje material. Entonces, ¿cómo hice esto? Lo hice pensando en la relación también con la temperatura. ¿Ya? La temperatura como, como o sea, como el material, digamos, tanto la temperatura y el cómo está hecha la pieza, como un lugar simbólico. ¿Ya? En este caso, trabajé con porcelana, y bueno, la porcelana cuando uno le agrega huesos, ¿ya? Como huesos calcinados, puede tener la posibilidad de ser aún más translucente. ¿Ya? Y eso le da como una mayor como belleza, por decirlo así, o le da como un carácter más prístino también a este material. Entonces lo que hice fue incorporar dientes calcinados, ¿ya? Dientes humanos. Bueno, en general como que los dientes también igual, obviamente eso no se puede ver en el trabajo, sino que es como parte del proceso material. Y me interesaba mucho trabajar también con los dientes porque es como el lugar también donde por lo general reside la identidad. O sea, cuando se identifican los muertos, los dientes son como el punto clave, así como Sí. cuando no hay prueba de ADN, nada, en general como que los dientes son los que te permiten identificar. Entonces, trabajé con dientes, me los conseguí por medio de aquí como, me los conseguí con mi hermana, que es dentista, en ese tiempo trabajaba en el sector público y le pedí que me consiguiera, que me recolectara dientes, Claro. de todas las extracciones, que todo esto igual no es menor, porque en el fondo igual es como sistema público, perder los dientes, también es como una cuestión súper, no sé, heavy, o sea, Sí, potente, sí. Total. Ya, pues y la cuestión es que, bueno, hice esta pasta y representé llaves, ¿ya? Llaves de distinto tipo, así como 81 llaves. Y bueno, las quemé bueno, para que alcance la porcelana en su mayor como potencial, por lo menos mínimo tenéis que cocerla más allá de 1200 grados. Hay otras que son, qué sé yo, hasta incluso 1400 grados. O sea, hay unas que son de China, que son así mega, como la bone china que le dicen, que es como... Ya, pero en fin, la cuestión es que la cocí a esa temperatura, igual también como en base, además de la temperatura en la que habían sido llegados como a sometidos, digamos, también los fallecidos. Entonces, eh, bueno, entonces como que ahí de alguna manera como que se unía todo, igual pensaba yo siempre como la llave como en este símbolo como de, que es como lo que faltó, ¿cachai? Como lo que faltó para que Abrir, ellos pudieran abrir puertas, claro. abrir puertas, ¿cachai? Como salir, ¿cachai? Sí. Y esas puertas finalmente es como que no se abrieron, como que de alguna forma, claro, ahí ya muy, como que alcanzaron su máximo potencial, digamos, o sea, como eh, con esta, como que en el fondo como que se inmortalizaron, por decirlo así, como con esta temperatura, con esta... eh, es como que en el fondo, como, que igual ahí como que pasa un poco el rollo, igual como ya esto quizás mucho más rollento, pero es como que alcanzaron su lado más prístino, ¿cachai? Quizás como
cuando murieron, cuando quedaron como mártires, ¿cachai? Como que inevitablemente pasa un poco esta... Claro. Entonces, pero claro, eso es más difícil de leer, pero al menos como que para mí era como, son llaves casi como para el cielo, como que llaves que se fueran, no sé, ¿cachai? Como que son medias translúcidas, blancas, como frágiles, Sí, eh, tienen parecen como un poco huesitos, también las hice así como que sí, para que visualmente parecieran un poco como huesos, ¿cachai? sí tienen eso. Sí, como que busqué llaves que parecieran un poco huesos, ¿cachai? Y Claro. otras como que las intervine un poco como Como para más que, orgánica. claro, como para que dieran cuenta un poco de esa visualidad. Sí, Pero claro, ahí nunca tú ves unas llaves este trabajo, tú solamente ves llaves sí, que, claro, parecen un poco huesitos y que están medias translúcidas y que hay una cosa así media prístina, media como... eh, pero nunca estoy mencionando, como te decía antes, que yo trabajaba mucho con el desplazamiento, del lenguaje y todo eso, y claro, ahí es como un buen ejemplo de cuando yo eh, trabajo un poco pensando como en desplazar ese lenguaje sí. y abrirlo finalmente, o sea, y también dar a conocer también un poco la cerámica, o sea, así como de coletazo, así como Sí, de manera muy tangencial, ¿cachai? Como que... sí, eh, porque también tú tienes eso como varias obras que no son como una visualidad clásica de la cerámica, como que para mí es como que expones formas como, no sé, súper originales, si se quiere, como de trabajar el material. Y además como que yo siento que como que tienes la capacidad de hacerlo muy flexible conceptualmente, o sea, como desde el lugar que haces como los animales de porcelana clásicos con mutaciones genéticas, pero que tienen una hechura que responde como a la tradición, ¿no? Del oficio. Y por otro lado, algo como esto, que es como un giro más, digamos, de rosca. Y que es sí. interesante que en algún sentido siento que es como que tú agarraste la cerámica como tu mano y logras Ujú. como irla moldeando y adaptándola a los conceptos, haciéndola mucho más versátil de lo que yo he ido, por ejemplo. Entonces, como dotándola de otras características, sin Ujú. el oficio. Es como increíble, Ujú. eso, como que está bueno. Como Gracias. le aporta, además, digo, a la cerámica en el contexto actual, como esta como reversión, ¿no? De trabajar el material. Como, es como súper interesante. Y esta obra, nada, o sea, a mí me cierra un montón, me parece que es increíble y además yo respecto a las obras con temas como este, pienso igual que tú y me pasa mucho que siento que la línea para irse a lo como o sensacionalista o explícito o literal es como Ujú. muy fácil caer, ¿viste? Sí. Y yo como que banco muchísimo, o por lo menos a mí me generan, como me movilizan más obras que sean sutiles en visual, pero que al desarmar tienen una carga que, o sea, tú me explicas esto y a mí me cierra todo. Es como que uno dice, claro, claro que sí. O sea, Ujú. está ahí, está todo, está como... Y tiene como eso, un simbolismo que es muy movilizante, ¿viste? Como que No, gracias. y además es lo que tú dices, también respetuoso y como cuidado, ¿no? Se puede decir. Y que además como propone un ejercicio también, ¿viste? No es literal, no está ahí todo dicho. Da para darle vuelta, ¿no? Ujú. No, me pareció muy bueno. Y eso que te decía de que hay varias obras, o sea, como esta, pero también había una, como que te decía esto de que me llamaba la atención, bueno, que tocas temas políticos muy directamente. Ujú. Bueno, esta obra. Espérate. Ah, ya. Nosotros los dos. Sí, en Sí. general como que, sí, pues eso fue como un trabajo que hice para la Galería Sala de Carga, era una convocatoria sobre la nación, ¿ya? Nación y Estado, creo que algo así era la... Y bueno, entonces
bueno, eso no me acuerdo qué año era, como 2013 o algo así, ¿o no? Sí, Como que- 2003. 2003, ya. Hoy estoy 10 añitos confundida. antes. No, debe ser 2013, yo creo que se me fue. Yo creo que sí, no, sí, 2013, sí. Bueno, ahí no sé. Sí, no, yo creo que me faltó el uno, sí, 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 Ah, porque la Galería Sala de Carga igual es como de esa de época, esa más o época. menos. Sí, sí, sí. Bueno, Ya, pues la cuestión es que ese trabajo en particular, eh, bueno, yo lo trabajé pensando primero, claro, antes que quizás se hablara más del tema mapuche, no digo que yo sea precursora, para por favor, no quiero, no quiero que se piense eso, por favor. Eh, claro, me llamaba poderosamente la atención como el tema mapuche, ¿cachai? Sobre todo como la invisibilización que se le ha hecho continuamente como a la importancia de la cultura mapuche, en general, como en nuestras vidas, ¿cachai? Como, ¿cómo puede ser si siendo todos nosotros muy mestizos, como que no sepamos casi nada, o sea, como yo creo que una ínfima parte. Ahora obviamente se está abriendo mucho más el tema, hay gente que está rescatando mucho más el tema del lenguaje y eso me parece perfecto, ¿cachai? Entonces aquí yo como que tomo el tema del lenguaje, eh, tomo un pronombre personal dual que tienen, ya que a mí me parece yo había tomado clases de cultura mapuche en la universidad, pues como que me apasionó el hecho de que tenían un pronombre dual, y esa cuestión que como bueno, siempre está esa frase que es muy cliché, pero muy cierta, que el lenguaje conforma realidades. Entonces, a mí me parecía que ya desde partir, ya como teniendo en cuenta que hay un pronombre dual, ya estamos hablando de una forma de ver que es mucho más, eh, más como horizontal, ¿ya? Como también mucho más como inclusiva, tal vez. claro. Eh, Y bueno, entonces está esta palabra que es, puede que yo la pronuncie pésimo, pero se escribe intiu, ¿ya? Que significa nosotros, que en el fondo es los dos, ¿ya? Como nosotros dos, eso significa. Entonces, yo lo que hice fue, en general yo no soy muy ni de grabarme, de repente me da como un poco de cosas, soy como bien tímida con esas cosas. Ujú. Pero en este caso yo lo vi como súper necesario porque salir, o sea, grabarme, porque hice unos stickers con esta palabra, ¿ya? Y escrito de una forma así como estilo como barra brava, ¿ya? Ok. Ya así como con una letra muy, muy kuma, que es como muy muy barra brava, Sí, y las hice en oro, ¿ya? En oro en oro, pues, o sea, como claro. dorado a la hoja, pero dorado a la forma antigua, así como la que está en las iglesias, ¿cachai? Como De oro. oro, claro. Nada no me fui con pequeñas, no. Ya, No, bueno, no. la cuestión es que las hice, igual me demoré harto rato haciéndolas, también con un proceso así como con este mismo proceso con el que se hace el dorado a la hoja, o sea, como con el color de base, estilo colonial y toda la cuestión, o sea, como hubo ahí todo un proceso de elaboración Claro, detrás. Pero esto era como con un fin también, o sea, ¿por qué me daba el trabajo de hacerlo de esa forma y toda la cuestión? Era porque después lo iba a pegar en la calle, lo iba a pegar en el, en el ministerio, ay, eh, de justicia, ¿no de era? justicia, sí, perdón, sí, en el ministerio de justicia lo fui a pegar. Y bueno, un poco igual, claro, pues lo puse con estas letras así un poco como Grafiteras. de grafitera, Mm, claro, interpelando por un lado, porque nosotros los dos es como un poco decir, oye, como que está el Estado de Chile y estamos nosotros, ¿cachai? Los mapuches, ¿cachai? O sea, sí, como que es como, estamos siempre ahí, ¿cachai? No es algo que sea invisible, ¿cachai? Entonces, claro, eh, claro, lo puse con esta letra, un poco también, porque es una letra que es como un poco provocativa, por decirlo de alguna claro. manera. Lo iba a poner porque en el fondo también finalmente es como, había una contradicción entre ese tipo de fuente, que es como súper como de
de garra blanca, no sé, Como qué del sé yo, margen, claro, como versus, claro, como con una cuestión claro. súper marginal, ¿cachai? Versus el oro, ¿cachai? Como Claro, que es lo menos marginal que hay, ¿cachai? sí. Entonces, ¿qué pasó con esta? La fue a pegar, me fue a hablar como un guardia y toda la cuestión, así como que está haciendo señorita y toda la cuestión. Eh, ya, lo pegué, me fui, y después llega una señora y lo bota a la basura. Me muero. ¿Pero tú lo fuiste a recoger después? Yo me preguntaba eso. Después lo dejé, lo guardé como toda esa, lo recogí, sí, pues después lo mostré en sala de carga, ¿cachai? Como el O resultado, que sea, estaba lo hecho sacaste de la pelota, basura, lleno de digamos. mugre, ¿cachai? Como estaba hecho un asco, pero el tema era un poco como poner en relieve el valor, ¿cachai? El valor y cómo se ignora ese valor, ¿cachai? Sí, Como ese gesto de que alguien haya pescado eso sin saber que era oro, lo botó y era oro, ¿cachai? Como, es súper es increíble. como súper Sí, loco, ¿cachai? Obviamente, es pero como también que es por un poco, y, es no, y aparte que increíble. también es pura apariencia, ¿me cachai? Como que votó eso porque parece de garra blanca, o sea, de garra blanca, ¿cachai? Sí, es increíble cómo te Entonces, armaron la obra, digamos. O sea, sí, no, sí, igual yo un poco esperaba eso, aunque sea así obvio, como, porque que obviamente por eso puse esas letras, ¿cachai? es Como que en el fondo predecible totalmente como la conducta, o sea, la conducta, y era como, esto seguramente va a pasar porque, o sea, es un edificio institucional, es como, bueno, obviamente no te dejan poner nada ahí, está lleno obvio. siempre de guardias, entonces también está esta cosa de que, pero, o sea, para mí igual era súper como clave que fuera de oro, ¿cachai? Porque en el fondo igual sabía que lo iban a terminar votando, ¿cachai? Y eso es como, eh, y Muy ese bueno. como valor intrínseco, ¿cachai? Porque el oro de por sí vale, ¿cachai? Como que independiente de que alguien me diga, bueno, pero si son unas laminitas, eso ya tiene un valor, ¿cachai? Per se, ¿cachai? Total. Ya tiene un valor per se, entonces también, claro, como que hago un paralelo, ya esto siento que es como un paralelo como también con esa cultura que no estamos viendo, ¿cachai? Que la estamos como relegando, que la estamos desechando a priori, ¿cachai? Que Como no a está priori solamente valorizado. porque quizás lo que veo no me gusta, ¿cachai? Como, entonces era como, iba por ese lado el gesto. Está bueno, sí, sí, me gusta. Bueno, y también estaba metida la manualidad, porque esa era la otra cuestión, pues era como que también estaba esto de hacerlo como estilo colonial, ¿cachai? Como con técnicas como más antiguas y todo eso. Pues. Entonces ahí como Claro, que mezclaba todos esos intereses. está increíble, sí. No, me gustó mucho. Bueno, después hay, bueno, hay tantas, te digo que tendríamos que estar, parece que vamos a tener que hacer un bol 2 pero yo quería, así como, para que cerrar, hablar de la última que está acá en el portafolio, porque me parece que es como la más completa, como que Ujú. puede ser como es una especie de compilado de Ceci, digamos, ¿no? Porque hay Sí, mucho, harto y harta cosa. mucho para Eh, ver. Es como que le desplegué mis plumas ahí. Como que, Exacto. Por eso digo que es como bueno para, si tenemos que resumir, como vamos acá. Bueno, ya. cuéntale un poco, después yo te digo lo que a mí me pareció. Pero, Ujú. Bueno, ese trabajo se llama Memoria Selectiva y fue producto de, o sea, más que fue producto, tuvo un gatillante. ¿Ya? Mi hermana se había comprado una casa en La Serena, una casa antigua, ya que eran de esas casas que son viviendas sociales, pero que son tan buenas que no parecen viviendas sociales, ¿cachai? Como que como cuando hacían viviendas sociales, cuando hacían viviendas really sociales, así como claro, que eran realmente dignas, dignas realmente, claro. dignas, cuando eran dignas. Sí, Entonces, en ese lugar, aparentemente, no sé si fue como una especie de pensión o algo, pero tenían una lista como que se quedó ahí abandonada, una lista en una, ¿cómo se llama? En una repisa, sí. con los adminículos domésticos que habían en esa casa, todos escritos con máquina de escribir y con la hoja totalmente amarillada. Entonces, Que de hecho está acá. estaba esa lista y estaba otra lista también que eran como las cosas que tenía que hacer la gente que trabajaba en la casa, para la casa. Como los Esa empleados. todavía me quedé dando vueltas, pero era así como darle 100 pesos al jardinero. Ponte.
Y como que daba cuenta de una economía que ya no existe, pues. Entonces a mí eso me llamaba mucho la atención. Porque en el fondo ahora ya, ¿quién hace una lista con las cosas de la casa? Nadie, nadie, nadie. O sea, nadie hace una lista así como tengo 6 cucharas, Un inventario, o tengo... sea, ¿Mm? de hecho yo no habría pensado que alguien lo hizo alguna vez, ¿no? Claro, es una lista muy curiosa, entonces aparecían cosas como, qué sé yo, jarro quebrado y pegado. No, era un jarro de greda quebrado y pegado, No, por ejemplo, la lista. pero Entonces, increíble. increíble, porque en el fondo eso me daba cuenta de un Chile que ya no está. O sea, para empezar. O sea, para empezar estamos hablando de otro tipo de economía. O sea, una economía doméstica completamente distinta a la que manejamos ahora. Y eso a mí me pareció, me explotó la cabeza. Increíble. Entonces, entonces en ese momento pensé en que quería trabajar con esa memoria, pero desde mi lugar. Pues. Entonces era como, ¿cómo presentáis el lenguaje de algo que es tan abierto como una lista? Porque en el fondo, por ejemplo, si yo te digo manzana roja, tu manzana roja quizás es otro rojo que el que yo manejo. Y Claro. así va a ser con todas las cosas que uno describa. Entonces, me interesaba la amplitud del lenguaje, pero llevarla un poco al extremo. Así como, bueno, bien al extremo. Y poder como generar piezas que remitan quizás a estas como a estos objetos que están planteados en el, más que quizás como que los remitan, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, porque vemos ahí uno, el plato de postre, por ejemplo, donde está como esa, Este. siempre está un poco, no, el que está al lado, que parece como un postre, así como que tiene Ah, como medio de sí. chocolate, algunas Sí. cocinadas arriba, eh, y de ahí, por ejemplo, eso eran, los otros que están pegados, esos platitos, por ejemplo, eran como platitos para, eran como 4 platos de té, ponte tú, cosas así. ¿Cachai? Entonces hay algunos que los tomo así, como los deformo, Claro. otros como que también... ¿Ah? Son representaciones Claro, de la cosa. claro, cada uno es una representación de la cuestión, de cada uno de los elementos de la lista. Increíble. Y nada, pues es un trabajo que igual tiene harta pega, porque en el fondo, Eran como eh, 98 piezas, ¿no? O sea, eran... sí, sí, no, sí, son N piezas. Y bueno, todas representan cosas distintas, entonces ahí un poco como que tuve que diseñar cada una. Bueno, también en su momento también hubo gente que me ayudó a ejecutarlas, ¿cachai? Si bien yo las diseñaba, la mayoría, o sea, las diseñé todas, ¿cachai? De repente también en algunos casos me estuvieron ayudando también a armar algunas por una cuestión de tiempo, ¿cachai? Como Claro. que tenía que llegar. Pero Sí. en general, como que, nada, pues la mayoría obviamente están ahí como acabadas por mí, ¿cachai? Como que toda esa cuestión, como que en el fondo cuando uno tiene estos procesos que a veces son tan largos, eh, y, y súper manuales también, y como de mucho trabajo, generalmente también uno a veces delega, ¿cachai? En este caso como que pedí que, o sea, finalmente yo hacía como los retoques finales, como la visualidad final, Claro. el tema más como de qué color va dónde, ¿cachai? Como toda esa cuestión. Entonces fue como un trabajo súper arduo, encuentro Sí. yo. Es Menos que un como que montón de pega. N pega, o sea, como que N pega son muchas técnicas distintas dependiendo de cada pieza. Hay piezas que, no sé, pues combinan distintas técnicas, que sé yo, porcelana, otras, no sé, pues bajo cubierta, sobre cubierta, técnicas así muy, muy específicas Claro. y que en el fondo tienen una cosa como súper como juguetona finalmente, o sea, el trabajo es como muy... Sí, estas me mataban, las miniaturitas. ¡Ay, sí! Son los huevitos de porcelana. Eso pensaba también, como de las miniaturas. ¿Sabes qué? Sí. Me remitía, ¿sabes? Mucho a, como al Bosco. Ay, ¿y qué te remitía? ¿A qué cosas te remitían al bosco? Qué No sé, bacán. como que había algo como en esta especie como de monstruitos que de repente como que aparecen, Sí. como que Que de repente parecen como cosas más chistosas, y de repente son unas cosas así como... pero estaba pensando Sí, como en estas medias pervertidas también. caricias, que había, viste como que hay como unos personajes que están entre medio que son como ¿Sí? mucho de sátira, viste como
Siempre me acuerdo de uno que es como una especie de pájaro que tiene un pico así. Ay, sí, está en el trono. El que tiene, no, el que tiene como las orejas que son como calcetines, Ah, sí, 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 sí. ¿viste? Y las patas son como unas cosas de para la nieve, ¿viste? Como, entonces, Sí, no sé. Sí. como que veía de repente, claro, como ¿viste? Que son como un poco eso, monstruitos o personajes así. Pensé Sí, también en esta, en la tacita esa con las dos patitas. Bueno, estos sí, también, ¿viste? Tienen algo como de... como medio orgánico ahí, como que Sí, estuviera un poco vivo, esos eran como los sí. tap. Claro, que Digamos. son como de un mundo extraño, ¿viste? Como distinto. Pensaba en esta tacita, ¿viste? Como Ujú. tiene como Sí, algo. esa compartida. Es como la típica tacita, es que era un tazón enlosado, me acuerdo. Entonces, Claro, claro, sí, el típico tazón enlosado amarillo, era como que de verdad lo necesitaba hacer. Era como, también hay algunas decisiones ahí que son como muy de guata, hay que decir. sí, Como que aproveché en la instancia así como para pasarlo bien, ¿cachai? Como que en el fondo trabajar también el lado del color, que bueno, nosotras dos nos formamos como con pintura, ¿cachai? Entonces también siempre está como esa necesidad también de mostrar el color, ¿cachai? Y en este caso como que encontrar que esta era una perfecta situación como para súper. aprovechar ese vacío, ¿cachai? Y sobre todo ese como ese vacío que te dan las palabras, ¿cachai? El vacío que te da una frase, o sea, como una lista. Una lista es Sí, como algo que es muy concreto, pero a la vez es demasiado abierto, y tan abierto que puede ser muchas cosas a la vez. Entonces, y probar distintos materiales, investigar como, por ejemplo, no sé, pues esos son esmaltes de Venturina, por ejemplo, que son como, parecen como glitter, ¿cachai? Son como que, ah, nada, tienen como que brillo, claro. tienen como un brillo, así. Pero claro, era como ponerlas ahí como que fueran algo orgánico, como si fueran como células, ¿cachai? Como, Eso, claro, me remitía mucho a eso, pensaba como en hongos, ¿viste? Como algo así. ujú. Como, Claro, como que me gusta que remitan también a otras cosas, así como sí, que te haga saltar para otros lados, ¿cachai? Así como que sí, no... sí, sí. eh, Es como por eso, es como un festín realmente esta obra. sí, sí, es como un De festín. conceptos, de materialidades, de colores, como que sí, está increíble, lo orgánico. No, Sí, sí, lo pasé chancho. O sea, es como que lo pasé chancho, pero sufrí también porque era demasiada pega. Así. que se nota, Como que de se repente nota. igual como que a veces, claro, en ese afán de la manualidad y qué sé yo, y y esta cosa como del hacer y del quehacer, de repente quizás a veces se me pasa la mano en algunas veces. Pero, Uno se basa de mambo, sí. Es que además sí, se pasa la mano. Mm. mucho trabajo, pero acá se ve, o sea, está buenísimo porque se ve, eso quedó totalmente como bien explicitado y es como muy rico ver esa cantidad de materialidades como que le hace la obra, ¿no? Sí, al menos es como que tiene una cosa muy de juego también. O sea, como que, obviamente, pero también un poco como de generar como extrañamiento también con lo doméstico. En el Sí, pues, fondo, como someterlo a situaciones o a como características que lo sacan un poco. Por ejemplo, ese era el cuchillo de carne, ese como que pedazo así como, era, claro, era un cuchillo carnicero, una cuestión así. cuchillo de carne, y ahí está. Cuchillo de carne. Claro, No, pero sí. Sí, no, está increíble, porque además eso, como lo que te digo, acá se ve totalmente esa flexibilidad que hablábamos, como de la cerámica, ¿no? Como cómo se transforma al tratarla en estas cosas tan orgánicas, en esto así más tan pulcro. Eh, está todo, digamos. Había otros que eran como, como hilos, ¿no? Como, bueno, esto, pensaba, como muy, muy rico. Estaba buenísimo. Genial. Muy buena. Y ahí está la lista famosa. Para cerrar, yo quería preguntarte de lo de, como el tema era la experiencia en el quehacer artístico, es decir, tu recorrido respecto como a encontrar espacios de difusión de tu obra, también a conseguir fondos para realizarla, digamos, todo lo que lleva, ¿no?
el trabajo de artista, como saber de eso, tu Ya. recorrido. Ujú. O sea, mira, en general, así como fondos, por lo general, yo me autofinancio las cosas. ¿Cachai? En el caso de, por ejemplo, el memoria selectiva, ese fue producto de un concurso dentro de la Universidad de Chile, que igual me faltó mencionar, que igual no es menos importante, de hecho muy importante, muy relevante en mi trabajo, el hecho de que también trabajo haciendo clases, ¿ya? O sea, y eso también como que me estimula aún más como siempre estar como un poco investigando y buscando como distintas formas como expresivas, por decirlo así, sobre todo con cerámica, que es la disciplina que yo imparto principalmente. Sí. Entonces, bueno, en el caso de memoria selectiva fue producto de un concurso. Pero en general, así como el grueso de los casos, como que yo me financio todo, o sea, con mi trabajo de Claro, profesora también. sí, Entonces, autosustentable. autosustentable todo el rato. Respecto a vender, tampoco es como que tampoco he vendido mucho, sí he vendido, pero tampoco es como que, como igual, como te decía antes, no es como que promocione tanto mi trabajo, ¿cachai? Claro. No lo promociono tanto, como que no hago tanto ese, que igual no está tan bien quizás por ahí, pero también de repente es como, eh, como trabajo en otras cosas, entonces por ahí también ese tiempo que a veces me lo ocupa ese otro trabajo. Entonces Sí, es y como, y seguramente también es como que no, tampoco generas las obras, digamos, pensando en que el fin sea venderlas, como, claro, es que eso también pasa por una cuestión de que también yo creo que si pensara solamente en vender, quizás pensaría en ideas vendibles. sí, Entonces, no sé si a alguien, por ejemplo, le interese, o sea, quizá ya, memoria selectiva, alguien podría decir, sí, me interesa comprar, porque tienen, claro, colores, como cosas y que pueden como un poco enganchar más con la gente, pero claro, nadie te va a comprar las 80 y tantas piezas. O sea, no, claro, sería por partes. y si la vendes, claro, y si la vendes sola, o sea, solo una pieza ya se te desarticula el trabajo, pues entonces no sé si se Sí, saca de contexto y ahí no tiene mucho sentido, entonces, o los otros trabajos, no sé, nada, ¿quién me va a no sé, bueno, de repente quizás uno un poco desanimada en ese aspecto, pero como que el país, en Chile, en general como que se está abriendo un poco más al coleccionismo y esas cosas, pero por lo general optan por irse más a la segura, o sea, como en términos de arte. como la pintura, así, las fotos, cosas así. Claro, sí, sí, en general sí. No descarto, obviamente, algún día como trabajar con una galería, pero la verdad es que por el momento como la autonomía que tengo me acomoda, ¿cachai? Sí, Como que me gusta poder tener la posibilidad de libre expresión, ¿cachai? Como que sí, en el fondo el por qué yo estudié arte tiene mucho que ver con la posibilidad de ser libre en esos aspectos. claro, trabajar para ti. Entonces, claro, trabajar para mí, por en el fondo es como... eh, para mí lo más importante es poder, como, si voy a tener, si uno hace los sacrificios que hace como artista, en el fondo, como de repente, no sé, pues, no tener un trabajo bien remunerado, o no sé, pues, o trabajar a un horario, ¿cachai? Cuestiones así. Eh, Sí, por último, que sea por una cuestión mayor y que para mí es como hacer mis cosas y no tener que darle explicaciones a alguien que pueda ser mi cliente, ¿cachai? Como claro. Sí, no, poder pensar libremente, ¿cachai? Si es eso finalmente. total. Sí, obvio. Entonces, Uno, obviamente si se me diera esa oportunidad y alguien me dijera, oye, sí, te compramos todo, obviamente uno feliz, pues, ¿cachai? Pero en el fondo, nada, pues no... no, como que Igual yo creo que la libertad tiene un precio, ¿cachai? Como que, no tú sé. ya te armaste tu sostén, digamos, económico desde otro lugar y como que no necesitas Sí, es el trabajo creativo a eso, digamos. claro, sí, prefiero quizás presentar proyectos y Sí, claro. sí, como que de repente no es que esté vilipendiando las galerías para nada, o sea, es como, sino que creo que también hay como también ellos necesitan como gestionar y tener como ganancias, obviamente hay condiciones, pues si no, o sea, yo no creo No, que no haya como condiciones detrás, ¿cachai? O sea, eso no existe. no, pero claro, obviamente trabajar en una... Para alguien más consagrado, quizás, pues, ¿cachai? Como,
pero genera otro tipo de relación, de trabajo. Y, o Exacto. sea, y de ti con tu trabajo y de al trabajar, digamos, con otros, otras. Ujú, Entonces sí, nada, está bueno. Es como otra forma de... Hay ujú. formas de sobrevivir en el arte. Sí, es que es difícil sobrevivir en el arte, pero yo creo que no es imposible porque creo que cuando uno igual le pone o te apasiona, yo creo que eso igual finalmente como que se logra ver o de alguna manera como que empiezan después como, o sea, algo te va a salir, ¿me entendí? O sea, que si la cuestión realmente te gusta y es lo que tú quieres de la vida, yo creo que, no puede que sea muy entusiasta quizás, pero desde mi prisma yo creo que sí, pues si se dan las cosas, Se puede. eh, sí se puede, se puede. Es difícil, ¿cachai? Pero porque implica un montón de renuncias, Mm, en muchos niveles, pero yo creo que se puede. claro, sí. Así que Más fácil, estaría bueno que hubieran más herramientas, eh, estaría bueno que hubiese más herramientas, estaría bueno más que apoyo. también como que más apoyo, también incluso como que la misma gente se interesara realmente, y por otro lado también que los mismos circuitos del arte se abran también como a experiencias más colectivas, pues, más horizontales. Sí, Eh, y que no se trata como porque claro, de repente hay gente que como que lo ve que es como bajar el nivel, ¿cachai? Como casi como de ponerse como muy paternalista o cosas así. Y yo creo que la gente igual, la gente no es como, no es que no se dé cuenta, ni que no llegue a entender absolutamente nada del arte, ¿cachai? Sino que también es como uno puede hacerlo también más accesible, o sea, de repente incluso, y aquí ya como uno se da cuenta que muchas veces incluso como a nivel del lenguaje, como que los mismos artistas alejamos a la gente, pues, ¿cachai? De repente uno ve unos textos de sala que son incomprensibles, sí, o que no tienen nada que ver con lo que estáis viendo, ¿cachai? sí, Como que, mucho. entonces imagínate a alguien que no está acostumbrado a ver arte, ve eso, lee eso y obviamente no va a entender nada porque no se condice, ¿cachai? Entonces como que No, también por ahí como que de asumir hecho, que de repente las cosas que hacemos son más simples de lo que realmente son y sí. yo creo que esa honestidad finalmente es lo que hace que la gente se identifique. Sí. No, y también como hacerse cargo de la pérdida de la propiedad de la obra en el momento de que es expuesta, ¿no? O sea, Claro, en el dar sentido la posibilidad de permearse, ¿cachai? eso, eso, de que cualquier como visión que otro le pueda dar puede ser válida, digamos. Claro, Como es lo que claro. hablábamos antes, también tiene que ver con desacralizar para mí, como Ujú. decir, si uno ve algo, también puede ser, o sea, no es como Claro, escrito lo que es como exacto. dinámico la Ujú. función y la exposición. Sí, Sí, pues eso es lo bonito también, pues, o sea, si no, como que, pucha, lo haríamos todo literal y ya estático y está, ¿cachai? aburrido, total. O basémonos en el puro texto, ¿cachai? Si en el fondo Claro, igual, como con manual. Una, claro, como manual para comprender la cuestión, entonces, claro, yo creo que ahí, eh, no sé, de repente como que como un poco tomando el ejemplo de repente como, no sé, pone caso de cómo ven, por ejemplo, el arte de los ingleses, por dar un ejemplo. mm, Si te fijas, los textos igual son súper como comprensibles, están escritos como muy fácil y no por eso son como mal, carentes de contenido, ¿cachai? claro. Es así, como que hagamos la corta, fácil, simple y bien Sí. escrita, fin. Como que, y ahí se ahorran un montón de problemas y la gente como que finalmente consume más arte, pues, ¿cachai? Como que Pero- lo... y también hay un punto también, es que como si uno tiene textos que son demasiado, que dicen demasiado, también es como que cierra, ¿no? Cierra. Sí, pues si es que cierra finalmente la gente lo nota, o sea, la gente lo nota, pues si esa es la Y cuestión. también la obra pierde yo, o sea, yo creo, ¿viste? Como Mm, pierde esa posibilidad de expansión, mm, si se quiere, que es lo rico sí, el chiste también, ¿no? De que se exponga mm, a otros, porque si no,
si uno ya la tiene tan clara, ¿para qué lo muestra? Es como Claro, sí, pues, absolutamente. brillo, como de Ujú, poder ver lo que los otros ven, también es parte de lo que uno ujú, aprende, ¿no? En el hacer artístico, como que es, ujú, ¿no? Y bueno, lo que hablábamos antes también de que ahora está como surgiendo la posibilidad y el desafío de poder hacer circular muchísimas más obras en el contexto ujú. de digitalidad. Es como que se Sí, está eso está bueno, eso. que se vuelve mucho más democrático ese acceso, o sea, hay más... Sí, y también como que ni siquiera tienes que tener que trasladarte para verlo, eso es maravilloso. sí, yo creo que Que eso va a no- ser algo que va a quedar post pandemia también, o sea, como, yo creo que posiblemente, porque imagínate, de repente inauguraciones o cosas así, yo me las perdía, no porque quisiera, ¿cachai? Sino que no porque tenía que estar llegaba. trabajando, y era como, ¿y es eso, ¿cachai? Como que no había Sí, forma, tenía que trabajar. sí. O sea, No, ya igual sí, está buenísimo que un acercamiento va a haber algo así, pienso, a menor escala tal vez, pero como lo que ha pasado con la foto, digamos, como de la masificación total de la fotografía. Eh, claro. Tal vez se puede apelar a algo, no, no a la misma escala, pero como a que empiecen a ampliarse como la Ujú. opción de contenidos culturales, ¿no? Como eso puede ser un buen plan para empezar. Sí, absolutamente. Yo creo que está entero bueno el plan. Hay que darle con el plan. Vamos con el plan, muy bien. Dale con el plan, dale con el plan.